Yo fui esa persona que tanto anhelas. Yo soy el amor de tu vida. Yo seré esa pequeña hoja que cae del árbol, sin saber a dónde va a caer, sin entender por qué ni para qué. Solo sé que estoy cayendo. Siento la brisa que pasa por mis lados. Ya no sé si seré o serás. Tengo miedo. Siento llegar mi fin. ¿Yo seré o serás el amor de tu vida? ¿Yo seré esa persona que anhelas? ¿Yo soy para ti esa persona que necesitas? Pienso, sufro, ya no sé quién soy, ya no sé qué hacer. Me cuesta creer. No sé, ¿qué pensás? Me duele el alma, ya no siento tu calor. Tengo frío, ya no sé, ¿soy yo o eres tú? Acá estamos en el microemprendimiento de Talabartería. Lo que hacemos acá es tratar de hacer carteras portatermo, como ven. Asimismo, lo sacamos para que nuestra familia lo vendan, para que nos compren recursos con los materiales. Necesitamos ayuda a veces. Le trato de enseñar a los demás internos una capacitación. Es un oficio esto. Tratamos de mantener nuestra mente ocupada, de no sentirnos presos. Nosotros queremos un cambio. No porque estamos presos dejamos de ser personas o dejamos de poder demostrar que podemos enseñar y podemos tener un cambio. Estudiando clases como profesor junto con él. Cuando salga acá quisiera poder enseñarle a mi hijo esto. Está aprendiendo boxeo y me gustaría tener la oportunidad de estar con él cuando está creciendo y enseñarle lo que es boxeo y vea que es un deporte muy lindo. Queremos cambiar y ya no queremos más esto. Yo sé que esto no es para nadie. Este contexto de encierro te enseña las cosas malas, lamentablemente, para no volverlas a repetir. Es muy importante tener actividades dentro de un penal. Te hace liberar la mente, te hace estar más tranquilo, te hace pensar, te hace meditar muchas cosas que capaz que antes no pensaba, que capaz que antes no le pasaba cabida a las cosas. Y hoy día, gracias a todo lo que me está pasando, lamentablemente tuve que estar acá para pensar muchas cosas y reflexionar lo mal que estaba actuando. Básicamente lo que hago es pintar y dar cursos de dibujo y pintura a un par de los muchachos de acá. Pinto y me voy. Es como que pinto o dibujo y me voy. Salgo de acá un poco. A mí un par de veces me dijeron, vos qué manera de hablar rara. Y no, a mí no se me va a pegar de acá lo de rancho, ñeri y todas esas cosas. Cuanto menos se me pegue de acá, mejor, porque yo quiero salir a la calle y seguir con lo mismo. Lo único que me interesa es eso, salir de acá y poder recuperar la relación con mis hijos y trabajar. Siempre trabajé, así que... Yo voy a leer algo que quedó seleccionado en el libro, que es Palabras como puentes, Alquimista del tiempo, que fue seleccionado entre tantos internos que escribieron de las distintas unidades, y lo que escribí se llama Tormenta y Desidia. Yo fui tormenta y desidia, calma, egoísmo, alter ego, intenso clamor de solitarias noches, invocantes gritos por seres que ya no pertenecen a este mundo. Fui caminante nómade de un futuro incierto, buscador de sombras entre tanta luminosidad. Yo soy pensante de un destino, incesante de despertar de nuevos horizontes, un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Soy turista en esta tierra desconocida, forastero en cualquier pueblo, derrumbando preconceptos de una sociedad que marcha ciega a su propia destrucción. Yo seré tiempo en otros tiempos, sosiego de mi sangre, seré padre, tío, abuelo. Seré lo que la vida me tenga preparada, de los sobrevivientes, de los marginados, aquellos que llaman excluidos, esos que se detienen en el tiempo. Yo fui, yo soy, y hasta mi último aliento de vida seré forjador de mi propio destino. Creo que nos merecemos otra oportunidad, que dejen los prejuicios de lado y que también somos personas, que nos merecemos
tanto el cambio como una segunda oportunidad. Me preocupa mucho la condena social. Creo que pienso todos los días y pienso y tengo yo también prejuicios de qué llegan a pensar cuando yo voy a buscar un trabajo, si me van a apuntar con el dedo, si me van a preguntar, ¿tenés antecedentes? Y yo digo, sí, tengo. Ver que me van a rechazar en muchos lados porque estuve privado de mi libertad. Eso verdaderamente me preocupa y mucho. Bueno, lo que le voy a leer es una poesía que escribí hace ya un mes más o menos que la tenga hecho. Se llama Miedo. Miro, pienso, me lamento, me asusto, tengo miedo. Ya no opto por tenerte, ya no quiero. Solo sé que estás lejos, solo siento que te pierdo. Pienso, miro, me lamento, me asusto, me despierto. Me levanto en un lugar oscuro, en un lugar que no es el mío. Me levanto sobresaltado, miro para un lado, miro para el otro. Solo hay vacío, solo hay dolor. Miro sin mirar, escucho en el silencio, veo en la oscuridad. Siento sin que me toquen. Van y vienen solo sombras, solo oscuridad. En un momento entra una pequeña luz por la mirilla de la puerta. Me encandila. Quiero que se vaya. Puedo ver cosas que mis ojos no veían. Cierro los ojos. Ya no quiero ver dónde me encuentro. Ellos tienen fecha para salir de la cárcel. Eso depende del sistema judicial. Que después puedan entrar en la sociedad depende de todos nosotros.